Buenas, buenas. El tema que nos compete hablar hoy tiene una importancia histórica fundamental. Vamos a estudiar, vamos a analizar todo lo que tiene que ver el tema de Ucrania. Todo lo que tiene que ver con esta importancia capital de Rusia y Ucrania. Y vamos a analizarlo desde el contexto histórico. Obviamente se analiza el contexto bélico actual, obviamente, lo que está ocurriendo, esta invasión, pero realmente hay un trasfondo muy importante aquí y hay que remontarnos en la historia para entender qué es lo que ocurre o por qué ocurre esto. Resulta y pasa que, pues obviamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tuvo su disolución en el año de 1991. ¿Sí? Tenemos pues las 15 grandes repúblicas socialistas soviéticas y pues cada una pues se independizó poco a poco durante la década de los años 90. Resulta y pasa que tenemos, y vamos a enfocarnos en la Rusia eslava. Hay diferentes tipos de Rusias que conformaban, digamos, las 15 repúblicas en su momento. La que nos compete hoy es la Rusia eslava, que es aquella que está conformada por Rusia, por Bielorrusia y por Ucrania. ¿Cuál es la importancia histórica de Ucrania? Es decir, si esto fuese otro país, tal vez Rusia pues no hubiese hecho lo que hizo, atacar a Kiev y hacer todo este ataque como tal. No lo hubiera hecho con otro país o con otra de sus antiguas repúblicas como Georgia, Armenia, Azerbaiyán o bueno, las diferentes repúblicas, lo que fue Lituania, Letonia, Estonia y todo esto, no lo hubiera hecho. ¿Por qué lo hace con Ucrania? Porque Ucrania, en la historia, si nos remontamos en la historia atrás y al origen de la historia rusa, la primera Rusia es la Rusia de Kiev, ¿sí? O sea, históricamente el pueblo ruso como tal tiene su origen en esa primera Rusia de Kiev. Ya por distintos sucesos históricos, pues esa Rusia se traslada, más adelante en la historia, se va a trasladar luego a Moscú, ¿sí? Y va a tener como varios ejes centrales de desarrollo que son San Petersburgo. Entonces, en ese contexto es que se desarrolla esto. Es decir, Ucrania para Rusia es como la niña bonita, digámoslo así. Entonces, claro, es decir, ellos pues obviamente perdieron las otras repúblicas socialistas soviéticas durante toda la década de los 90 del siglo XX, pero la que más le duele a Rusia es Ucrania. ¿Por qué? Bueno, Rusia y Bielorrusia pues están unidos, o sea, no hay tanto problema dentro de lo que conocemos como la Rusia eslava, que es la Rusia propia, la Rusia original, digámoslo así. Pero Ucrania se le independizó y esa parte pues no le gusta porque claro, es como que, repito, la Rusia, históricamente la Rusia original es la Rusia de Kiev. Repito, que por hechos históricos o por sucesos históricos hayan tenido que desplazarse a Moscú y luego viene toda la historia de los zares durante gran parte de los siglos 18, 19 y ya en 1917 cuando caen los zares, la Rusia esa de los zares que estaba durante los siglos 17, 18 y 19 cae en el siglo XX con la revolución rusa, que es la revolución bolchevique, y obviamente eso hace que Rusia se salga de la Primera Guerra Mundial y pues todo lo que ya hemos conocido. Y luego pues esa Rusia bolchevique se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que polariza al mundo, durante prácticamente 48 años, después de acabada la Segunda Guerra Mundial, lo polariza entre capitalismo y comunismo, pero en 1991 pues eso cae, ¿sí? Dentro de las Rusias tenemos cuatro grandes Rusias. ¿Cuáles son? Está la Rusia propia, que es la Rusia eslava, que es Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Está la Rusia báltica, que es Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. Está la Rusia caucásica, que es Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y están las transcaucásicas, que es Turkmenistán, Kazajistán, en fin,
esas partes de las repúblicas árabes las conocemos como las centroasiáticas, perdón. Esas repúblicas árabes las conocemos como las centroasiáticas, y las caucásicas son Georgia, Armenia y Azerbaiyán, ¿sí? Entonces, obviamente a ellos, pues obviamente todos los países, pues en su momento fueron un dolor para ellos durante la década de 1900, durante la década de los 90, pero claro, el hecho de que Ucrania se quiera pasar a la Unión Europea, formar parte de la OTAN y formar parte de la Unión Europea y alejarse un poco del contexto, digamos, ruso, les duele. Sí, eso les duele bastante. Y más porque en el año 2014, y esto ya es como algo más reciente en la historia, dos departamentos de Ucrania, dos estados ucranianos o dos regiones, que son las regiones de Lugansk y Donetsk, que son esas dos regiones, Lugansk y Donetsk, son regiones que son prorrusas. Es decir, en esos departamentos o en esos estados de Ucrania hay gente que apoya y que le gusta ser más parte de Rusia que ser parte de la OTAN o de la Unión Europea. ¿Sí? Entonces, esa es la pelea. Entonces, es ese contexto, o sea, digamos el conflicto o el hecho de que pues Vladimir Putin supuestamente entre a proteger o a defender a estas personas de Lugansk y de Donetsk, porque supuestamente están viendo afectados sus derechos, realmente tiene un trasfondo más allá. Es un trasfondo histórico, repito, porque la Rusia original viene de la Rusia de Kiev. Sí, la Rusia propia, la primera manera de entender al pueblo ruso, o la primera manera de estudiar al pueblo ruso en la historia, es a través de la Rusia de Kiev. Que más adelante ellos se fueron para otros lados y se ubicaron en Moscú y en otras ciudades, pues eso es diferente, pero obviamente a ellos les duele porque es como están perdiendo sus raíces, ¿sí? Al perder a Ucrania y al ser Ucrania de la OTAN o de la Unión Europea, están perdiendo su origen, el mismo sentido o el mismo origen ruso lo están perdiendo, porque ese origen ruso o ese elemento primigenio de la historia de Rusia se pasa ahora para el lado de Occidente y quiere ser aliado de la OTAN y de la Unión Europea. Y pues a ellos les duele bastante porque en su momento pues Rusia creó el Pacto de Varsovia. Recordemos que en la Guerra Fría todo estaba partido en dos. Entonces se creó la OTAN por este lado y en el otro lado se crea el Pacto de Varsovia. La OTAN era capitalista y el Pacto de Varsovia pues era comunista. Al disolverse la Unión Soviética, pues obviamente el Pacto de Varsovia se cae, pero obviamente a ellos les duele que Ucrania, que es su eje central de sentido histórico, prefiera a Occidente y no los prefiera a ellos. Eso les duele bastante a ellos, a los rusos, a Vladimir Putin, y realmente ese es el trasfondo político histórico que quería comentarles sobre esta incursión que hace Vladimir Putin en Kiev, estos lanzamientos de misiles, tratando de proteger, digámoslo así, sí, o sea, defender los derechos de esas personas de Lugansk y de Donetsk, que son estas regiones que están más afines al pensamiento ruso, y que pues estas regiones de Lugansk y de Donetsk, o estos departamentos de Ucrania, no quieren ser parte de la OTAN ni quieren ser parte de la Unión Europea. De todos modos, pues obviamente lo que se busca acá con este video y para finalizar es hacer un llamado a la paz. A través del diálogo se pueden lograr los objetivos y obviamente entender que obviamente pues hay regiones prorrusas en Ucrania, eso es obvio, pero obviamente que estas regiones prorrusas encuentran en el presidente ucraniano cierto grado de representatividad y que estas regiones que son pues en favor de Rusia también reconozcan en parte al presidente que tienen y que entiendan que están dentro de Ucrania. Llamar al diálogo entre Ucrania y Rusia es fundamental hoy en día para evitar el escalamiento del conflicto, la prolongación y la profundización del conflicto, que eso es lo que no se quiere.
Entonces espero que les haya gustado mucho este video y que haya sido un poco un mejor entender o les haya permitido un mejor comprender la situación histórica, política que hoy en día están sufriendo los pueblos rusos y el pueblo también de Ucrania. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos.